Agradezco a Dios la oportunidad que me concede de saludarlos y de compartir con ustedes esta reflexión bíblica basada en las palabras expresadas por el Señor Jesucristo, donde Él menciona dos reinos y la lucha entre el hombre fuerte y alguien aún más fuerte, y además el lugar que toman las personas en esta lucha. Esta reflexión lleva por título El reino que está entre nosotros. Leamos Lucas 11, versículos del 20 al 23 en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. No esperemos leer literalmente reino y coronas, o ver coronas. Reino se refiere a una monarquía, a un ámbito o a un dominio. Y la preposición entre se refiere a una situación o estado en medio de dos cosas. Cuando dice entonces que el reino de Dios está entre nosotros, está en medio de nosotros. No dice está en ustedes. Está en ustedes es un significado diferente. Es necesario identificar cada reino, conocer a sus gobernantes, escoger el reino al que deseamos pertenecer, porque es en este en el que participamos. Una primera reflexión sería dos reinos, el hombre fuerte y alguien aún más fuerte. El reino de Dios y el reino de las tinieblas o de la potestad de las tinieblas. Cuando en la Biblia se menciona el reino de Dios o el reino de los cielos, se refiere a que Dios entra en el mundo para mostrar su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás y el rumbo actual de este mundo. El reino de Dios es más que la salvación de la iglesia, es Dios que se expresa con poder en todas sus obras. Dios comienza su gobierno espiritual en los corazones de aquellos que lo aceptan. No es un reino político, sino espiritual. Por eso el mundo sigue y seguirá siendo enemigo de Dios y de su iglesia. Pero veamos las enseñanzas de cada versículo. El reino de Dios está entre nosotros. Leemos nuevamente Lucas 11, 20. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Resaltemos dos palabras, demonios y reino de Dios. Este versículo habla de la victoria del reino de Dios en la tierra. Aunque el diablo resista la obra de Dios en este mundo, Jesucristo demuestra que tiene poder y autoridad divinos al expulsar demonios, dominar a Satanás y despojarlo de sus posesiones. La destrucción de la obra de Satanás y de la liberación de los pecadores de la esclavitud del pecado. La realidad que vio Cristo es la misma realidad a través del tiempo y en nuestros días. Pero veamos también algo sobre el otro reino y después continuaremos hablando sobre la victoria de Cristo para reafirmar esta verdad. El otro reino, su gobernante, sus maquinaciones para mantener a las personas en su reino. Leamos ahora Lucas 11, 21. Cuando un hombre fuerte está armado, fíjese cómo está el hombre fuerte, es un hombre fuerte, está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Es una descripción que hace el Señor Jesucristo del otro reino. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Quién es el gobernante y el hombre fuerte armado? Leamos más versículos de la Biblia para verificar esto. En Apocalipsis 12, versículos del 9 al 10 y luego el versículo 12. En el versículo 9 leemos que habla del gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Y también habla y sus ángeles. En el versículo 10, menciona el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Recuerda usted a Job? ¿Cómo se presentó a acusar? Ahora leamos los versículos 11 y 12. Y ellos, o sea, se refiere a los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo, su testimonio, y fueron fieles hasta la muerte. Pero luego el mensaje se dirige a todos los moradores de la tierra. Escuche lo que dice el versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Desde la resurrección del Jesucristo, muerte y resurrección del Señor Jesús, ya sabe que tiene poco tiempo, pero entonces está en la tierra con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Imagínese cómo está luchando, con qué desesperación y denuedo podemos decir. Satanás y sus demonios son enemigos de Dios y del hombre. En Apocalipsis 12:9 leímos que el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás y sus ángeles, y vimos que es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, 24/7. El propósito del enemigo, el hombre fuerte, es apartar de Dios a los hombres por medio del engaño, del sufrimiento, la enfermedad y otros males, destruyendo así lo que Dios le ha dado al hombre con el fin de que las personas no acusen a Dios de sus males, sino que blasfemen contra Dios en su misma presencia. Esto está en el libro de Job, capítulo 1. O por lo contrario, también les da mucho para que se olviden de Dios y le adoren a Él. Ejemplo, la tentación del Señor Jesús, cómo quería darle todos los reinos del mundo, pero Él quería que postrado el Señor Jesús lo adorara. Y también tenemos el caso de la iglesia de la Odisea. Hacerlos autosuficientes. Podemos ver la generación actual, la época actual, el posmodernismo. Autosuficientes. Hasta que esos creyentes y personas que no son creyentes saquen a Cristo de sus vidas y aún de sus congregaciones. En Apocalipsis 3, 20 y 21 dice, he aquí, dice el Señor Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se fijan que estaba fuera de la puerta, pero luego el versículo 21 dice, al que venciere. Si Cristo venció, nosotros también podemos vencer en su nombre. ¿Se acuerdan ustedes de Apocalipsis 12, versículo 11 al 12? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y fueron fieles hasta la muerte. Y sabe que el diablo ha descendido a la tierra con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es necesario identificar si estamos realmente en el reino al que deseamos pertenecer. Veamos entonces la victoria de Cristo contra un hombre fuerte armado. Cristo es un hombre aún más fuerte, es el vencedor. Y Jesucristo es hombre, pero también es Dios. Entonces, vamos a reflexionar un poco conocer a Cristo. Él dijo, si yo, está hablando el Señor Jesucristo, expulso a los demonios, esto dice en Lucas 11:22. En Apocalipsis 12:10, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Y qué hace en la lucha? Entonces sigue diciendo en Lucas 11:22, alguien aún más fuerte lo ataca. Entonces, ¿qué hace en la lucha? Lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Recuerda que sus pertenencias son todos aquellos que están cautivos, ¿sí? Entonces, necesita ser atacado, expulsado, ya es vencido Satanás, pero sigue luchando, ¿sí? Pero hay que quitarle sus armas para poder llevarnos sus pertenencias. Entonces, dice que ese contexto, ¿de qué habla?
2 poderes y 2 reinos, Mateo 12, 22 al 30, y menciona cuando Cristo sana a un endemoniado ciego y mudo. Cuando ven esa sanidad, la gente estaba atónita y se preguntaba si Jesús sería el hijo de David. Pero los fariseos decían lo contrario: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces también el pueblo de Dios, Israel, sabía que había un príncipe de los demonios, y entonces le dan el nombre de Belcebú. Pero uno de los propósitos claros del Señor Jesús al venir a la tierra fue atar a Satanás y librar a los que él tiene esclavizados. Los evangelios y más libros del Nuevo Testamento mencionan con frecuencia a los que sufren por la opresión del diablo y lo que hizo Cristo y sus apóstoles. Y dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En su muerte y resurrección, Jesucristo quebrantó el poder del dominio de Satanás y restauró el poder del reino de Dios. Pero no solamente esto, sino que Cristo prometió que esta sería una señal permanente en la predicación del Evangelio. Y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18, dice así: y les dijo, vayan por todo el mundo. Fíjense cuál es la responsabilidad de los ciudadanos del reino. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por lo tanto, puntualicemos, es necesario decidir acerca del reino al que deseamos pertenecer, al victorioso reino de Dios o al reino derrotado de Satanás y sus demonios. Y veamos nosotros ahora esto, cómo lo aplicamos a nuestra vida, cómo se aplica todo esto a nuestra vida. El hombre fuerte, ya dijimos que es el diablo, es vencido por la iglesia fiel del Señor Jesucristo. Pero entonces, la iglesia del Señor Jesucristo, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Está trabajando? Y en Lucas 11:23 dijimos, el que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja, fíjense bien, trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. En un conflicto espiritual, la neutralidad es imposible. No hay neutralidad en el conflicto espiritual entre el reino de Cristo y el poder del mal. Recuerde que esto lo dijo el Señor Jesucristo. Aquellos que no se oponen a Satanás y a la maldad del mundo, en realidad se han opuesto a Jesucristo. Sin embargo, la iglesia fiel del Señor Jesús sigue trabajando para que el propósito del reino de Dios se cumpla para bendición de aquellos que lo acepten. Escuchemos este comentario. Bueno, esta mañana recibí un mensaje de una de mis amigas que está saliendo de pues batallar con cáncer de mama. Ella estuvo con quimioterapia y nos compartió que el día de ayer fue que le removieran un dispositivo que tenía y justo antes de entrar a este procedimiento, la enfermera se acercó a ella y realizó una oración muy, muy especial sobre ella. Y yo le comentaba a mamá cómo me conmovió recibir este testimonio, porque es hermoso lo que un hijo de Dios o una hija de Dios hacen en obediencia por agradar al Señor, ¿verdad? Porque están bendiciendo a otros hijos de Él. Y aún a los que no le conocen, están compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Yo creo que mi amiga en ese momento necesitaba sentir la presencia de Dios de una manera tan especial,
Y el Señor allí estuvo y se lo confirmó por medio de una enfermera que es hija de Dios y que pues en obediencia, ¿verdad? Ella se acercó a mi amiga y realizó esta oración. Y pues le doy muchas gracias a Dios porque el reino de Dios se sigue extendiendo en medio de nosotros. Voy a leer y compartir con ustedes Romanos capítulo 8, versículos 28 y 31 al 39 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Lynn, por compartir este hermoso testimonio. Eso nos alienta a seguir hablando. Dios es el que hace la obra y Dios llevará el consuelo y la salud y la respuesta que cada persona necesita. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra fiel, poderosa y verdadera. Venimos delante de ti con esa palabra en nuestro corazón. Que hoy cada persona que escuchó este mensaje pueda escogerte a ti y así escoger tu reino, para vivir en victoria, permaneciendo en tu amor y llevando el mensaje de vida y libertad a todos aquellos que lo necesitan. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias por tu respuesta. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde siempre fieles. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron